Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión de la materia de ecología. Recuerden que estamos todavía en la primera unidad hablando de ecología y ecologismo y que la sesión pasada estuvimos hablando de lo que son los factores bióticos y los factores abióticos en los ecosistemas. Como recordarán, de manera muy general, habíamos señalado que los factores abióticos del sistema son aquellos que no tienen vida. Y en oposición a esto, habíamos estado hablando de los factores bióticos, ¿no? Que estos factores bióticos obviamente también afectan directamente el desempeño y la abundancia de los diversos seres vivos que hay en determinadas zonas. Los factores bióticos están representados por todas las interacciones que mantienen los seres vivos y pues por ello los vamos a clasificar de dos formas. Como estamos viendo en la pantalla, los vamos a clasificar en interespecíficos e intraespecíficos. Intra, cuando estamos hablando de las relaciones que hay entre organismos de una misma especie, es decir, al interior de un grupo de arañas, por ejemplo, o al interior de un grupo de peces. Y los factores bióticos interespecíficos se van a dar cuando existe algún tipo de relación entre ejemplares de diferentes especies. Bien, habiendo recordado esto, vamos entonces a nuestro tema de hoy, el cual es educación ambiental. Bien, hasta aquí pues hemos hablado de qué es la ecología, cómo se va interrelacionando con otras ciencias afines a la biología e inclusive con ciencias que no tienen que ver con biología, pero que de alguna forma aportan a su crecimiento. Hemos hablado de las relaciones que existen entre los diferentes organismos, entre las diferentes poblaciones y cómo es su dinámica de crecimiento. Pero pues ahora toca la oportunidad hablar de cómo todo esto puede aportar ideas para el desarrollo de nuestras comunidades. Nos vamos a dar cuenta que hoy en día pues es importante identificar cómo se dan estas relaciones y cómo los seres humanos pues hemos afectado de manera negativa estas relaciones y en consecuencia entonces, ¿qué podemos hacer para revertir? Yo creo que ahí sería lo importante, revertir estas relaciones negativas. Ya hemos hablado en alguna ocasión y hemos señalado que desde la Revolución Industrial, allá a finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, por supuesto el siglo XX, así como las guerras mundiales en el siglo XX también, dejaron desgraciadamente una huella ambiental bastante deplorable. Desafortunadamente, el desarrollo económico durante todos estos siglos, estos 3 siglos, se dio a costa del deterioro ambiental, ya que se realizaron una gran cantidad de extracciones de recursos naturales, pensando que estos pues eran infinitos, que jamás iban a terminar. De tal forma que entonces se hizo de una manera descuidada y pues hasta cierto sentido podemos decir irrespetuosa. En la mayoría de los casos ni siquiera se habla todavía hasta la fecha de reponer todo esto que hemos estado tomando a diestra y siniestra, ¿no? En muy pocas ocasiones se habla, como por ejemplo, de reforestación, que busca el reponer los árboles que hemos talado, pero en otros ámbitos, en otros ambientes, ni siquiera se menciona, como por ejemplo, reponer la fauna marina que prácticamente nos hemos terminado a estas alturas del siglo XXI. Es muy obvio que desconocíamos
la forma en que las especies se interrelacionaban y la forma en que íbamos afectando negativamente estas interrelaciones cuando cazábamos o depredábamos alguna especie determinada. Hoy en día ya lo estamos identificando, lo vamos conociendo, pero como decía hace ratito, desgraciadamente no se está haciendo mucho, o al menos no lo suficiente, ¿no? De tal forma que existe una necesidad de revertir estos daños ocasionados. Los ambientalistas hacen mucho énfasis en este punto a lo largo de todos sus discursos, pero pues aún nos falta mucho en este sentido. Precisamente por eso y a partir de esos discursos ambientalistas es que ha comenzado a manejarse algo que se conoce como educación ambiental y que, bueno, al menos está iniciando, aunque, pues, dicho sea de paso, todavía hay mucho que hacer en esta educación ambiental, ¿no? Se dice que esta educación ambiental o educación ecológica también se le puede llamar alfabetización ecológica o ecoeducación y que básicamente consiste en crear conciencia a los seres humanos acerca de nuestro entorno ecológico. Sin embargo, pues como vamos a ver, todavía faltan muchas acciones más. Y que si bien es importante que la sociedad en términos generales comience a concientizarse de esto, también es una realidad que las grandes empresas tendrían que ser de las primeras en tomar conciencia de esto, ¿no? Al día de hoy, siglo XXI, se han creado 5 principios de la alfabetización ecológica, los cuales vamos a ver aquí en la pantalla. En este primer caso tenemos lo que se conoce como los principios de los sistemas vivos, que por cierto no lo pusimos aquí. Vamos a agregarlo. Los principios de los sistemas vivos. Y este sería nuestro número 1. Bien, cuando hablamos de esto de los principios de los sistemas vivos, básicamente nos estamos refiriendo a los problemas que tienen los seres vivos. Se piensa que muchos de los problemas que enfrentamos hoy en día se deben al desconocimiento que tenemos sobre la naturaleza y que cuando conozcamos estos principios básicos y cómo funciona todo este sistema ecológico, entonces podríamos comprender cómo funciona la naturaleza y podríamos desarrollar un sistema de pertenencia y respeto a la misma. Y que déjenme decirles que sería un regreso a la naturaleza que ya algunas culturas antiguas tenían conciencia de esto, ¿no? Hoy en día son muy pocas las culturas, sobre todo son culturas consideradas, fíjense ustedes, consideradas salvajes por no tener una conciencia de la cultura europeizante. Muchas de estas antiguas culturas primitivas, el término primitivo viene de primigenio, que es el primero, es decir, las culturas originarias en muchos lados del planeta tenían conciencia del equilibrio que debemos de guardar entre la naturaleza y los seres humanos. Desgraciadamente, en este sentir,
el pensamiento europeo, que fue el primero que se desvinculó con la naturaleza, fue el que fue ganando. Desafortunadamente, al día de hoy, en la mayoría de los seres del planeta, reina el pensamiento occidental y no así el pensamiento de estas antiguas culturas primitivas, cuyo equilibrio pues era sagrado, ¿no? Hay una película de dibujos animados, si no me equivoco, debe ser de Walt Disney, que es Tierra de Osos, ¿no? Tierra de Osos nos acerca un poco al pensamiento de estas antiguas tribus norteamericanas. Nos deja entrever pues cómo era para ellos esta relación con el medio ambiente y que se asemeja mucho a las culturas de muchos otros lados del mundo. Este respeto, tomar de la naturaleza solamente lo necesario, que es desgraciadamente algo que nosotros hemos perdido, que tomamos más de lo que necesitamos, tomamos en exceso y eso es parte de la razón por la cual el medio ambiente en este momento está tan dañado, ¿no? Bien, vamos con el punto siguiente. Ahora vamos a hablar de un concepto también sumamente interesante, que es el concepto de biomimesis. ¿Recuerdan ustedes que mimetismo, es un concepto que significa igualar o imitar? Entonces, el concepto de biomimesis tiene que ver con buscar igualar a la naturaleza, imitarla, ¿no? Implica rediseñar nuestra forma de organizarnos, la forma de hacer negocios y de construir comunidades y sociedades, tomando como base el funcionamiento de la naturaleza. Observen ustedes el ejemplo que tenemos en la imagen, siguiendo los patrones de este girasol, bueno, pues se busca em, optimizar la energía, ¿no? Entonces, este principio se ha hecho muy popular en muchos aspectos porque los científicos han buscado que las nuevas tecnologías utilicen precisamente estos modelos naturales, estos procesos y estos sistemas para optimizar lo que extraemos de la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos en este sentido que biomimesis es la imitación de la naturaleza o de un proceso natural o el estudio de la estructura y como modelos para el diseño e ingeniería de materiales y máquinas. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, que muchos ingenieros están buscando imitar, por ejemplo, la tela de la araña, que es es un material sumamente resistente y los científicos están buscando imitarla. Los vuelos de algunas aves también están siendo estudiados con mucha atención para poder maximizar la potencia de los aviones, ¿no? Y nos podríamos ir con muchísimos ejemplos. Bien, el siguiente punto es el que se conoce como pensamiento sistémico y en verdad es como volver a descubrir el hilo negro. En verdad, créanme que esto es algo que las culturas antiguas lo tenían súper presente, pero bueno, en fin.
El pensamiento sistémico se refiere a la necesidad de desarrollar una forma de pensamiento integrador, que también se le puede llamar holístico, en donde podamos analizar un problema identificando todas sus conexiones y todas sus interacciones. Primero necesitamos desmenuzar ese problema y observarlo detenidamente y buscar formas diferentes de poder solucionarlo, de tal forma que encontremos en un momento determinado la mejor solución, ¿no? Tener, insisto, un pensamiento holístico para solucionar problemas, pero entonces viene este punto de ¿a qué llamamos holístico? ¿No? Y observen la imagen, esta definición de esta palabra muy propia de las ciencias sociales. Dice que holístico es una proposición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas físicos, biológicos, económicos, mentales, lingüísticos, etcétera, y sus propiedades deben de ser analizadas en un conjunto y no solo a través de las partes que lo componen, consideradas estas separadamente. Es decir, un ejemplo que me viene en este momento a la mente es cómo se estudia las enfermedades. Bueno, las enfermedades en los últimos siglos y sobre todo a partir de la herencia europea se enfocan pensando que las enfermedades son fallas biológicas, cuando en realidad no solamente es una falla biológica, o es una falla biológica a partir de algunas cuestiones, eh, pues, emocionales, sino que espirituales. Sin embargo, como ya lo hemos repetido en algunas otras ocasiones y en algunas otras materias, siempre se le dio una fuerza a lo material, al estudio de las cosas materiales tangibles, a las cosas, podríamos decir, entre comillas, reales, y esto limitó en mucho el conocimiento eh, de los seres humanos. Aún ahorita hay muchas personas que niegan todo lo que no es material. Y vemos que esto nos ha traído, lo único que nos ha traído es la parcialización del conocimiento. Es decir, no logramos integrar todo el conocimiento que podríamos acceder los seres humanos porque solamente estamos mirando desde un enfoque. A veces solo desde lo físico o a veces solo desde lo biológico o solo desde lo económico, pero no hacemos una integración de todo. Entonces, esta propuesta holística es lo que nos dice, para solucionar un problema tenemos que hacer una visión completa para poder, eh, en este caso, poder identificar cómo podemos mejorar y restituir a la naturaleza a todo lo que le hemos quitado, ¿no? Bien, el siguiente punto que vamos a ver, ¿no? Tenemos aquí el punto número 4, paradigma ecológico y transición a la sostenibilidad. Y bueno, vamos a, por cierto que aquí no nos vamos poniendo, pero bueno, vamos a anotarlo. Paradigma ecológico. Y transición a la sostenibilidad. Número 4. Necesitamos comenzar a romper esa visión que tenemos desde hace ya 2
o 3 siglos sobre los recursos naturales y su disponibilidad. Dejar de pensar que todo es eterno y que jamás nos va a hacer falta. Necesitamos enseñar a las nuevas generaciones definitivamente que somos parte de la naturaleza y por eso les hablaba de esta película de Tierra de Osos. Estas culturas americanas lo tenían perfectamente concientizado, ¿no? Y nosotros necesitamos regresar a esa parte. No creernos que los recursos son infinitos, sino todo lo contrario. Tener conciencia de que los recursos son finitos. ¿Qué quiere decir que son finitos? Es decir, que se van a terminar. Nos los acabamos más pronto de lo que se pueden, en algunos casos, reciclar o recuperar. Y nuestra supervivencia depende definitivamente de ellos, ¿no? Desgraciadamente, una cosa que estamos haciendo hoy por hoy es terminarnos los recursos de las próximas generaciones. Estamos gastando de más. Ese es uno de los puntos más tristes de este punto, ¿no? Estamos ocupando más de lo que es para nosotros, dejando en consecuencia sin recursos a las siguientes generaciones. Necesitamos tomar conciencia de este punto. Y no solamente nosotros, los adultos, sino enseñarles a ustedes, a las nuevas generaciones, a ser limitados. Ciertamente nosotros, las generaciones anterior a la mía y la mía, pues hemos caído en este error, pero si no corregimos y nos quedamos en el mismo, será catastrófico. Bien. Tenemos entonces ahora el siguiente punto. Vemos aquí colaboración, comunidades, perdón, colaborativas. Y lo podemos poner entonces como nuestro quinto punto. Vamos a ponerlo. Y podemos poner aquí entonces número 5. Comunidades colaborativas. Hace ratito yo hablaba de esta alfabetización ecológica y en este sentido necesitamos poner un esfuerzo muy grande en colaborar en la habilidad para asociarnos, las diferentes agrupaciones, crear comunidades, compartir, construir conocimiento colectivo. Nuestro país de repente tiene, por ejemplo, algunas campañas para reforestar. Entonces, aquí de lo que se trata es que precisamente cuando hay ese tipo de campañas, por ejemplo, pues reforestar. El concepto que se ha manejado desde hace ya mucho tiempo con respecto a no tirar basura. Estamos viviendo una serie de problemas acentuados, quiero que esto quede muy claro, acentuados por el, el tirar basura indolentemente en las calles. Últimamente, sobre todo acá en la Ciudad de México, las personas, por ejemplo, los compañeros de Santa Clara, han estado viviendo pues inundaciones cuando se han dado estas lluvias torrenciales. Ciertamente las lluvias son un poco fuera de lo común. Sin embargo, lo que yo decía hace ratito, este problema se va acentuando o se va agravando debido al tiradero de basura que hay y la tapadera de las coladeras, ¿no? Entonces necesitamos verdaderamente tomar conciencia, concientizarnos
de comportarnos adecuadamente en el planeta, ¿no? No gastar agua, no malgastar el agua, no matar plantas innecesariamente, la tala de árboles, por ejemplo. No solamente pensemos en un bosque que está siendo talado. Desgraciadamente muchas veces nos encontramos un árbol en nuestro camino y lo talamos, ¿no? Fuera de mi casa hay un árbol, me estorba la vista y mejor le hablo a los de la delegación, a los del municipio, para que lo quiten, ¿no? Eso es algo que verdaderamente está en nuestras manos y que sin embargo, pues no lo corregimos, ¿no? Entonces decía yo hace ratito, cuando haya campañas para reforestar, para levantar basura, por ejemplo, en las playas se está ocupando mucho este tipo de campañas, pues participar con una conciencia ciudadana del bien que no solamente nos estamos haciendo a nosotros mismos, sino que le estamos haciendo a las siguientes generaciones. Entonces, a eso se refiere este punto de colaboración, comunidades colaborativas, ¿no? A la ayuda que se puede hacer grupalmente para mejorar todos estos problemas ambientales. Y bueno, en este caso, pues dejamos aquí, terminamos este tema. También, por cierto, damos ya final a nuestra primera unidad, pero la próxima semana, pues obviamente continuaremos ya con nuestra segunda unidad. Por ahorita les agradezco mucho su atención y nos conectamos en Zoom, por favor.